Hermanos, entonces seguimos con la autoridad. Espero que alcancemos a ver 3 el día de hoy. Voy a poner aquí, no está escribiendo muy bien, pero tenemos aquí la autoridad y vamos a dividir 3 encabezados que vamos a ver. El primero es la predicación y hay algo que va anexado o unido a la predicación. Habíamos visto que son los sacramentos. Vamos a poner otro encabezado aquí, que es esa autoridad del pastor para convocar. Y vamos a poner otro acá, que es la autoridad del pastor para examinar. Entonces, primero vamos a empezar con la predicación y los sacramentos. Creo que no nos queda duda de que es el pastor el que debería estar predicando en la iglesia. Creo que eso es algo que no es difícil comprobar, hermanos, pero creo que vamos a durar más hablando de cómo se ejerce esa autoridad por medio de la predicación. Quisiera que fueran a Tito, capítulo 2, versículo 15. Tito, capítulo 2, versículo 15. Tito 2:15, el que nos dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, le dice el apóstol Pablo a Tito. Entonces, el primer trabajo, podemos decir, o la primer función de un pastor consiste, y es la función principal, en la predicación de la palabra. Esta es una autoridad que ha sido dada por Dios. Y esa es la razón por la que Pablo puede hablar en este lenguaje fuerte. Reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Creo que es algo que tenemos claro. La predicación de la palabra debe ser con toda autoridad. Si alguien está predicando la palabra, explicando lo que la palabra dice, no va a decir, pues mi opinión es que ustedes se congreguen en el día del Señor. Alguien va a decir, así dice el Señor, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay una autoridad que reside en la palabra y que el pastor ejerce al momento en que la está predicando. Ahora, John Cotton nos decía que la administración de los sacramentos es algo que se desprende también de la palabra, que es todavía lo que tenemos en el primer encabezado. Y él cita Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, para enseñarnos esto. Mateo capítulo 28, en el versículo 19 y 20, el Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dije mal el libro? Mateo 28, ¿sí? ¿Eso fue lo que dije? Ok. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero hay que hacer discípulos, el Señor le dice a los apóstoles. Y ese imperativo que tenemos allí, hermanos, se desglosa con los otros verbos que hay allí. Es algo común en la gramática del Nuevo Testamento. Tenemos un verbo en imperativo, hay que hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacemos discípulos? Los verbos que están a continuación nos explican esa idea. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si el bautismo está unido al hacer discípulos o está incluido en el hacer discípulos y abarca también la enseñanza de todo lo que Cristo mandó,
El argumento es que entonces se sigue, o la consecuencia lógica es que la palabra está unida al sacramento. Entonces, quien tenga la autoridad para predicar la palabra como un pastor debe ser también quien administre los sacramentos. Voy a apuntar los textos aquí para que no se nos olviden. Vimos Tito 2:15 y Mateo 28:19 al 20. Predicación y sacramentos. Pero ahora, hermanos, me interesa que hablemos de cuáles son los límites en esa autoridad. Y el primero, ya lo habíamos mencionado en la ocasión anterior, es que es una autoridad delegada. Es una autoridad delegada. O sea, no es una autoridad propia que provenga de la persona como tal. Es una autoridad que tiene que ver por quién puso a la persona allí y por el oficio que ésta implica. Sería algo similar a lo que encontramos en las funciones en el gobierno. Cuando un presidente deja la silla electoral, la gente lo trata muy diferente, ¿verdad? Porque ya no tiene el oficio. Sigue siendo la misma persona, pero es que la autoridad no residía en él, sino en el oficio que tenía. Hay algo similar con los pastores. Es una autoridad que les ha sido delegada por Dios. Y en consecuencia, habíamos dicho con el diagrama o el cuadro que veíamos la vez pasada, en esa autoridad delegada hay una doble rendición de cuentas a la iglesia y habíamos dicho también a Dios. Y vimos algunos textos que nos enseñaban eso. Vimos como en Hechos 20 Pablo dice que es el Espíritu Santo el que pone a los obispos para que puedan enseñar a la iglesia, puedan alimentar a la grey. El apóstol Pedro también, vimos ese texto, o lo hemos visto varias veces, en su primera carta, en el capítulo 5, nos dice también: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, en esa autoridad delegada por Dios para apacentar la grey, los ancianos son responsables ante Dios por el ejercicio de esa autoridad. Hebreos lo dice, que ellos son los que están puestos para velar por las almas de la iglesia y van a dar cuenta al Señor por la forma en que desempeñaron esa tarea. Pero cuando los ancianos, hermanos, ejercen esa autoridad y piden obediencia a su liderazgo, esto es bien importante, deben buscar conquistar la conciencia del pueblo de Dios a través del ministerio de la palabra. Y lo voy a poner ahí como algo aquí. Voy a poner la palabra conquistar. Es una autoridad delegada, y como es una autoridad delegada, tienen que conquistar la conciencia del pueblo de Dios a través del ministerio de la palabra. ¿Qué significa eso, hermanos? Déjenme ponerlo con un ejemplo. Que hay una diferencia entre un mandamiento y lo que podemos decir un consejo, una recomendación, algún sinónimo que les pueda venir a la mente. Imagínense, hermanos, que alguien por la autoridad pastoral, y esto es algo que pasa, por eso la Escritura habla de eso, empieza a tener orgullo en su corazón y diga: ahora ustedes van a hacer esto. Y la iglesia va a decir: ¿pero por qué? ¿En qué parte dice? Porque yo soy el pastor y así lo digo. Y justo ahorita me contaba alguien de un movimiento en el que estaba, un movimiento que se descubrió ser una secta después con el tiempo, como una persona arbitrariamente dijo: pues hay que hacer esto, y si no, y lo empezaron a exhortar y corrió a la gente por algo que
estaba haciendo mal. Pero por eso, hermanos, hay que aprender a distinguir, si es una autoridad delegada, significa que la persona no puede hacer lo que quiera con esa autoridad, o empezar a mandar o imponer cosas que no hayan sido mandadas o impuestas por Dios. Ahora, en la autoridad pastoral, ¿qué es lo que pasa? Al tratar de conquistar la conciencia del pueblo de Dios, ¿cómo se hace eso? Con el ejemplo. Cuando una persona ve el testimonio de un pastor y ve que hace lo que está predicando, ve que es congruente, dice una cosa y eso es lo que está haciendo, ¿qué es lo que va a pensar la iglesia? Yo puedo confiar en este hermano. Una persona se gana la confianza de la iglesia. Toma mucho tiempo ganarse la confianza. ¿Y cuánto toma perderla? Muy poco, ¿verdad? Ocurre en muchas relaciones, no solamente en la iglesia, en el matrimonio, en las amistades, en el trabajo, etc. Hay una confianza que se construye en el pastorado. ¿Y cuál va a ser la confianza de la iglesia? La confianza debe ser, yo creo que el hermano está haciendo lo correcto, porque lo he visto, porque cuando le digo algo y está mal, lo reconoce, se arrepiente, pide perdón, rectifica, corrige. ¿Y qué va a aprender la iglesia? Oye, podemos confiar en este hermano. Yo sé que si le pido un consejo, me va a dar un buen consejo. Pero aquí hay que aprender a distinguir, hermano. Hay cosas que son mandamientos en la palabra. Y cuando un pastor las dice, la iglesia, ningún miembro de la iglesia tiene la oportunidad de decir, no, esto yo no lo quiero hacer, porque lo dice con la autoridad de Dios. Y en ese caso, si alguien, pongo el caso de congregarse, ¿no? Porque es un caso sencillo. La Escritura dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El pastor no puede decir, hermanos, si ustedes quieren congregarse, congréguense. El pastor tiene que decir, congréguense, porque es lo que dice el Señor. Y si un hermano dice, oye, no, hermano, pero mejor vamos a negociar aquí, vamos a escribir en la política que vamos a venir un domingo sí y un domingo no. ¿No están las libertades de la iglesia? No. Porque ese es uno de los límites que tenemos en la palabra. Hay un mandamiento claro y eso no lo podemos negociar, no podemos cambiar eso. Pero es diferente, hermanos, empezar a hacer aplicaciones o dar un consejo, porque no podemos convertir eso en un mandamiento. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo aquí el cortejo. Algunos saben que en esta iglesia, como en las iglesias hermanas, hay un concepto de qué es el cortejo, ¿verdad? Y hay hasta preguntas de, pero si cuántos meses, y cuánto se tarda, que si el pastor le dice a los papás, que si los papás le dicen a la hija, que si la hija dice que sí, que si dice que no. La mayoría hemos escuchado esto, ¿no? Pero hay que ser bien cuidadosos, hermanos, porque en realidad no tenemos mandamientos que nos digan como tal, este es el proceso, paso número 1, hay que hacer esto, paso número 2, hay que hacer esto, paso número 3, hay que hacer esto. No está escrito, no está escrito. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos principios o utilizamos aplicaciones de mandamientos para decir, creemos que esta es la manera sabia de guardar a dos jóvenes en lo que están buscando un matrimonio. Pero hay una diferencia. Si yo dijera, hermanos, por ejemplo, voy a seguir con lo del cortejo, pero no sé, déjenme pensar en un ejemplo puntual. Si yo dijera, por ejemplo, en otra iglesia no lo están practicando así, entonces están en pecado. No sería correcto decir eso. Habría que examinar, oye, pero ¿están aplicando los principios? Quizás de otra manera, pero ¿están aplicando los mismos principios? Honra a tu padre y a tu madre, huye de las pasiones juveniles, huyan de la fornicación y los otros mandamientos y principios que tenemos al respecto. Si la respuesta es sí, entonces estoy mal al decir eso. Están en pecado, porque no lo practican como aquí lo hacemos. Entonces hay que distinguir, hermanos, entre las cosas que están escritas y son mandamientos y no podemos cambiar, y cómo se ven las aplicaciones de esos mandamientos. O déjenme poner otro ejemplo, Efesios capítulo 5. ¿Qué manda hacer a los hombres? Efesios capítulo 5.
¿Cuál es el deber principal del varón en el matrimonio? Según Efesios capítulo 5, amar. Amar. Ese es el mandamiento. Yo tengo que predicar el mandamiento. Pero si yo dijera un día, hermanos, es que amar significa hacer esto, llevar flores a tu esposa, componerle un poema, algo así, imagínense, ¿qué va a pasar mañana? Voy a decir, hermano, estás en pecado, no le compusiste un poema a tu esposa. Hay una diferencia ahí, porque el mandamiento nos dice que hay que amar. Ahora, la forma en que se vaya a aplicar puede verse de muchísimas maneras. Dios en su sabiduría quiso darnos principios, quiso darnos mandamientos para que ¿qué? Para que reflexionando, para que meditando en ellos lleguemos a conclusiones que sean bíblicas, que sean conforme a su verdad. Pero hay cosas que no podemos imponer. Por ejemplo, imagínense que en esa iglesia yo les dijera, hermanos, voy a suponer este ejemplo, ¿no? Vamos a examinar los principios que hay en la Escritura y entonces vamos a juzgar los libros que nuestros hijos deben leer. Eso sería muy diferente a decir, Narnia es del diablo. Está prohibido en esta iglesia que los niños lean libros de Narnia. Lo cual no es el caso, hermanos, pero lo estoy diciendo como ejemplo. Porque en ese momento en que yo digo algo así y no hay ningún mandamiento escrito para eso, yo estoy imponiendo algo. Y lo puedo convertir en un estándar religioso incluso. Si alguien de Narnia está en pecado, los niños ahí leyendo fantasías, utilizando sus mentes, desperdiciando su tiempo, no, hay que pensar con más seriedad. Decir, oye, ¿por qué el autor escribió eso? ¿Qué será lo que quiere reflejar? ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué es lo que comunica detrás de líneas? Hay que ir más allá, hermanos, pensar más profundo. Es como si dijéramos, tomar alcohol es pecado. Y alguien puede decir, sí, es pecado. A ver, hermano, muéstrame un texto que lo diga de esa manera. No lo vas a encontrar. Al contrario, vas a encontrar textos que hablan bien del vino, cómo el Señor lo hizo como un regalo para su creación, para nosotros, cómo lo hizo para incluso causar alegría, provocar alegría en nosotros. No tenemos por qué tener vergüenza en decir eso. Es lo que la Escritura dice. El Señor Jesús estuvo en una boda y convirtió el agua en vino. No tiene nada de malo. Pero sería diferente decir eso a decir embriagarse es pecado. Uno es un mandamiento. Tenemos algo claro. El Señor dice, ¿qué va a pasar con los borrachos? ¿No? A los corintios. No van a heredar el reino de Dios. Pero es diferente decir eso a prohibir como un mandamiento y decir, es que la palabra de Dios dice que tomar alcohol, no importa la cantidad, es un pecado. Hay una gran diferencia, hermanos. Pero si no somos cuidadosos con este principio, vamos a empezar a confundir la autoridad. Y la iglesia, en ese contrapeso que hemos visto, debe ser también celosa en guardar esto. En decir, hermano, ¿por qué predicaste esa aplicación como si fuera un mandamiento? Si era un consejo, si era una recomendación, ¿por qué me lo exigiste como si fuera un mandamiento? El pastor tiene que demostrar. Si es un mandamiento, tiene que explicarlo, tiene que demostrar por qué. Tiene que conquistar la conciencia del pueblo, que el pueblo diga, es cierto. Yo no sabía, yo no había visto esos textos, pero cuando el pastor me explicó, ya lo entendí. Y esto es lo que tengo que hacer. Pero es diferente decir eso a decir, no, ustedes van a hacer esto, porque yo lo digo. O confundir, hermanos, algo que es una recomendación con un mandamiento. Yo no puedo imponer una recomendación. Yo puedo decir, hermano, hermana, si yo fuera tú, haría esto y haría aquello. Pero yo no puedo decir, si no haces lo que yo digo, entonces estás pecando. A no ser que esté predicando otra vez, hermanos, un mandamiento, algo que sea claro en la Escritura. Entonces es bien importante para entender cuál es ese límite de la autoridad, distinguir entre lo que es un mandamiento en la Escritura y lo que es un consejo, una recomendación. Ahora hay que mantener en mente esto. Pablo le dice a Tito, reprende con toda autoridad. Significa, hermanos,
que eso también demanda una actitud de la iglesia. Y la actitud es la siguiente, que a la hora de la predicación no estamos sentados como jueces. Yo hablé en la predicación de que hay que ejercer discernimiento y hay que ser cuidadosos y precisos en eso. Pero no venimos a la iglesia a criticar al predicador, a criticar sus ilustraciones, a criticar su exposición. Si predicó la palabra de Dios, estamos ahí para recibirla, para aprender, para gozarnos, para arrepentirnos, para muchas cosas. Entonces hay que mantener ese balance claro de decir, ok, hay que predicar los mandamientos como mandamientos y los tengo que recibir como tales. Voy a recibir las recomendaciones y los consejos como lo que son. No son vinculantes, no son obligatorios. Y si tengo alguna confianza en mi pastor, yo sé que hay sabiduría en lo que me está diciendo. Pero tengo que distinguir también que a la hora de predicar, si el hermano está predicando el texto y a mí no me gusta y es la palabra de Dios, el problema soy yo. El problema no es la predicación ni es el pastor en ese momento. Si me estoy rebelando contra un mandamiento, el problema soy yo. Entonces, todo eso se desprende, hermanos, de pensar que esa autoridad es delegada y esa autoridad reside en la palabra de Dios. En segundo lugar, la autoridad de los ancianos, pensando todavía en la predicación y cosas que se relacionan con ella, no incluye el derecho de tomar decisiones, y no sé dónde lo voy a poner, quizás aquí, unilateralmente de un solo lado. La Biblia deja claro que las decisiones que tienen que ver, por ejemplo, lo hemos visto con la disciplina correctiva y el reconocimiento de los oficiales, que vamos a ver ahorita, requieren del consentimiento de la iglesia. O sea, estamos hablando de la recepción, de la exclusión de miembros, estamos hablando del apoyo financiero o del retiro de alguno de los oficiales, decisiones sobre asuntos financieros que tengan peso, que tengan un cierto peso. Normalmente en las políticas se establece una cantidad, de decir, si hay un gasto de tanto a tanto, entonces se necesita el permiso de la iglesia. Sea quien lo haga, sea el pastor el que lo está requiriendo, o sea alguien de la iglesia, quizás un mantenimiento, algo en las instalaciones, la compra de un equipo, que de cierto gasto en adelante se necesite el consentimiento, ¿no?, de toda la iglesia. Y en esto también, hermanos, la autoridad de los ancianos está limitada a la esfera de la iglesia. No sé dónde lo voy a poner. Limitada a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Los ancianos no pueden requerir consecuencias por el pecado más allá de lo que sea de la disciplina de la iglesia y empezar a invadir otras esferas como los matrimonios, como los padres, como incluso las decisiones que tengan que ver con los gobernadores civiles o el gobierno, con los empleadores. O sea, ¿cuál es su influencia? Su influencia se da en la iglesia. El pastor no puede decidir lo que va a ser un matrimonio, lo que va a ser un padre, lo que va a ser quien está en función, ¿no? Si hay un gobernador civil o si hay un empleador en la iglesia, alguien que tenga negocios, el pastor no puede invadir esa esfera. Puede hablarle a esa persona y decirle, esto es lo que la palabra de Dios dice, y estos son los mandamientos de la palabra de Dios que tienen que ver con el oficio que tú tienes o la función como padre, esposo, etc. Pero no invadirla al punto de decir, a ver, háganse un lado y yo voy a empezar a tomar las decisiones aquí, en sus matrimonios, en sus familias, y ahora vamos a meter a todos nuestros hijos a tal colegio porque lo digo yo, y ahora vamos a hacer esto. O incluso, hermanos, que puede ser un caso muy vigente. Decir, ¿cuál sería el problema de decir, hermanos, vamos a salir a marchar como iglesia en contra del aborto? Ustedes pueden decir, oye, está bien, hermano, está pidiendo en contra del aborto, pero hay que pensar, hermano, lo vamos a hacer, pero no como iglesia.
No hay un mandamiento para eso y no nos puedes ordenar que hagamos eso como iglesia. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con otra esfera. Lo podemos hacer, pero como familias, como padres, como cristianos que están preocupados por la sociedad, pero no como iglesia. Yo no puedo ordenar algo que tenga que ver con eso. O imagínense, hermanos, como pasa también en algunas iglesias, que yo les dijera, hermanos, estuve hablando con el senador fulanito y nos prometió buenas cosas, nos prometió un buen crédito, nos van a dar un lote, pero nos pidieron que votáramos por ellos. Es real, hermanos. Un pastor no puede pedir eso. Ahora, un pastor sí podría decir, hermanos, vean lo que está promoviendo ese candidato y juzguen ustedes si es justo lo que él pide, para que tomen una decisión informada, un voto informado. Pero el pastor no puede obligar y decir, vamos a votar por fulanito. Hermano, nomás si puede esperar el micrófono, hermano. Que tiene algo que tiene que ver con lo que se enseñó el domingo pasado. ¿Podrías hacer las distinciones y que tiene que ver entre una iglesia congregacionalista y una iglesia bautista? Sí, hay bautistas que no son congregacionalistas y hay congregacionalistas que no son bautistas. A lo que estamos aprendiendo, hermano, seríamos bautistas con un gobierno congregacionalista. Así lo puedo resumir. No todos los bautistas son congregacionalistas, hay de muchos tipos, pero esta sería la conclusión, ¿no? Somos bautistas con un gobierno congregacionalista. ¿Algunas distinciones, decir algunas distinciones de eso? El problema, hermano, es que cuando decimos la palabra bautista no estamos asumiendo ninguna forma de gobierno. Entonces eso podría tomar cualquier tipo de expresión, sea que sea el liderazgo de un solo anciano, por ejemplo, que no haya votos en la iglesia, quizás que se parezca más a un gobierno presbiteriano. Cuando decimos presbiteriano, ahí sí nos referimos a un gobierno en específico. Pero el decir bautista es que en realidad no estamos especificando ningún tipo de gobierno. Pero cuando decimos un gobierno congregacionalista, sí nos referimos a algo muy... El pastor no puede decir, a ver, hermana, ahorita te llevo, está el juzgado y vamos a poner la denuncia y obligarla a hacer eso, ¿no? Pero sí sería la tarea del pastor y de la iglesia que le digan a esa persona los peligros a los que se está exponiendo. Y bajo esos peligros, ¿qué es lo que la palabra de Dios le permitiría hacer? Y dejar que la persona decida. Entonces, yo sé, sexto mandamiento, no matarás. Y sé que la ley, cuando prohíbe algo, nos manda el deber contrario. Entonces, si la ley de Dios prohíbe el matar, ¿qué es lo que está mandando? La preservación de la vida. Entonces, si yo puedo hacer algo por cuidar a esa persona y decirle, hermana, usted va a decidir, pero sí quiero decirle que está en una situación peligrosa y lo que usted está sufriendo podría tornarse en otra cosa, en peligro de su vida, familia, etc. Entonces, quiero que sepa que voy a estar para apoyarla y si como iglesia podemos hacer algo o requiere alguna protección o requiere quizás irse a la casa de una hermana porque no puede estar viviendo en ese momento en su casa, hágalo con libertad y vamos a apoyarlo. Si esa no es la decisión que quiere tomar, hermana, vamos a estar orando por su esposo y vamos a apoyarla de todas maneras, lo que usted decida. Pero poner delante de esa persona y decir, esto es lo que la palabra de Dios dice, ese es el peligro a la que esa persona se expone, esta es la forma en que podemos ayudar como iglesia y usted decide qué es lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, sí, hermano. Hermano, ahorita que hablabas de la autoridad delegada al pastor, le es otorgada de parte de Dios toda la autoridad.
para implementar la palabra de Dios dentro de la iglesia. Sí. Pero esta autoridad, hermano, también es, así como es delegada al pastor, la iglesia tiene esa responsabilidad, porque hay mandamientos que son explícitos y claros, pero hay mandamientos implícitos que a lo mejor no es tan fácil verlos. La iglesia tiene la obligación, hermano, también de tener esta autoridad clara para que puedan permitir al pastor ejercer esa autoridad y que no sea de tropiezo. Sí, hermano, es a lo que me refería con conquistar la conciencia del pueblo por medio de la palabra. O sea, si la iglesia va a hacer algo, tiene que saber cuál es el fundamento bíblico para hacerlo, en qué se basa esa decisión o un mandamiento o una disciplina, en dónde viene. El pastor tiene que satisfacer a la iglesia con una explicación con la que la iglesia diga, es cierto, yo lo veo en la palabra de Dios, esto no se está imponiendo en mi conciencia, es algo que Dios dice y esto es lo que el hermano quiere aplicar. Entonces sería buscando ese entendimiento de la iglesia. Pero la iglesia tiene en sus libertades, lo habíamos visto, el derecho de pedir explicación y decir, hermano, yo no entiendo por qué debería hacerse esto de esta manera, por qué disciplinar a esa persona, o por qué insistir tanto en este deber. Quiero que me expliquen más, qué pasajes hay para decir eso, cómo, sí, que lo describa, que lo explique, de tal manera que la persona diga, es cierto, está en la palabra, vamos a hacerlo. Sí, no sé si contesté bien. Ok, hermano, muchas gracias. Ok, hermanos, bueno, entonces vamos a dejar por ahorita ese tema, a no ser que al final o más adelante tengan otra pregunta acerca de la predicación y los sacramentos. Pero en segundo lugar vamos a hablar ahora de ese poder para convocar a la iglesia. Ya habíamos visto que el texto que menciona John Cotton es Hechos capítulo 6, versículo 2, cuando las viudas, aquellas viudas estaban siendo desatendidas, y esto llega a oídos de los apóstoles. Hechos capítulo 6 nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Convocaron a la multitud de los discípulos. Y habíamos visto, hermanos, y esto tiene que ver con eso, que la forma en la que John Cotton enseña que el apóstol Pedro recibe las llaves era de una triple manera, ¿no? Como creyente, como apóstol y como pastor. Entonces, Cotton hace esa distinción para decirnos, hay cosas que vemos que hacen los apóstoles que continúan con los pastores. Hay otras cosas que no, aquellas que Pedro recibió como pastor también y que se traslapan con su tarea apostólica, continúan para los pastores hasta el día de hoy. Entonces, bajo ese esquema, Cotton toma este versículo para hablar de cómo los 12, con esa autoridad, convocaron a los discípulos y dijeron, necesitamos tomar cartas en el asunto. Esto puede ser algo que divida la iglesia, es una necesidad que tenemos que cubrir, no hay discusión de que nuestro Dios es un Dios que defienda a la viuda, al huérfano, al extranjero, hay que hacer algo aquí. Entonces, ese poder para convocar a la iglesia sería la función que tienen los ancianos de llamar a las reuniones. Y dice Cotton, según lo requiera cualquier ocasión importante. Por supuesto que el día del Señor va de cajón porque ese es un mandamiento, ese no se puede negociar. Pero si hubiera reuniones especiales, vamos a pensar en las reuniones de miembros, hermanos. ¿Cómo entendemos el límite de esa autoridad? ¿Cómo podemos decir, hermano, eso no estuvo bien? Vamos a pensar en esto. El capítulo 1, párrafo 6 de la confesión, no sé si la traen por ahí, si no, igual se los leo. Capítulo 1, párrafo 6.
Nos dice algo muy interesante. Nos dice, todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto, necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Esto es lo que quiero que vean, hermanos. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse para siempre. Imagínense que yo les dijera, hermanos, de aquí en adelante los quiero ver los domingos a las 5 de la mañana. Y no se puede negociar porque es el día del Señor. Ustedes quieren decir, hermano, pero yo creo que entenderás la palabra, pero no tiene sentido común. Porque ahora no va a haber nadie. Ninguno vamos a venir. ¿Por qué, hermanos? Porque hay ciertas circunstancias que no están escritas en la palabra como tal. No hay ningún mandamiento que diga que nuestra reunión debe empezar a las 10:30 o a las 11 o más temprano. Ni un mandamiento. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Se utiliza el sentido común? A ver, se piensa en el país, en la cultura. La gente cena pesado en México. Tienen que dormir más. Que llamarlos más tarde entonces el domingo. Hay hermanos que viven más lejos, no, hermano, entonces no podemos empezar tan temprano. Es que tal hermano se viene caminando, toma un camión y luego toma un tren, dependiendo de la ciudad, ¿no? Y se hace varias horas y dice que está peligroso. Hay una hermana que viene con su niño, no alcanza camión en la mañana, tiene que esperar a que pase otro, dice que está peligroso porque a veces va sola. Circunstancias que tienen que ver con la reunión de adoración, pero que no están en la palabra. ¿Qué debe de hacer el pastor, hermanos? Entonces, en esa autoridad, debe pensar, a ver, ¿cuál es la situación de esta grey? Si yo les digo que nos reunamos el viernes a tal hora, ¿podrían? ¿A una reunión especial, a tratar algún asunto? ¿No podrían? ¿Sería gravoso para ellos? ¿Sería peligroso quizás? A lo mejor imagínense en el regreso, que salimos de aquí a las 9 de la noche, y algunas hermanas dicen, hermano, pues yo no tengo cómo irme a mi casa y traigo a mi niño. Hay que pensar en todo eso, hermanos, como para decir, esta va a ser la mejor manera. Y para eso, pues, el amor tiene que estar de por medio para decir, pues yo conozco a los hermanos, sé la situación aquí, conozco la ciudad, la seguridad, los hábitos de la gente, la hora a la que salen de trabajar, y más o menos pensando en eso digo, no, vamos a vernos a tal hora. Y establecemos con prudencia, con sentido común, una hora y un día para vernos. Entonces, pues se requiere un uso de discernimiento en estas cuestiones. Lo mismo puede pasar para cuando un pastor convoca una reunión de ayuno, algo que vemos en el Antiguo Testamento también con Joel, proclamada ayuno, dice el profeta. Hay ocasiones, por lo que entendemos de ese pasaje, en las que es necesario que como iglesia nos reunamos para ayunar pidiendo por algo en específico. Hay tiempos para eso, pero imagínense, hermanos, otra vez es algo que se decide teniendo en cuenta incluso la prudencia y el sentido común. ¿Qué pasaría si un pastor dijera, no, al día de mañana vamos a ayunar 3 días y completos y vamos a juramentarnos aquí que los vamos a hacer 3 días? De repente sale un hermano y dice, hermano, yo tengo diabetes, yo no puedo. O uno dice, hermano, a mí se me baja el azúcar, me voy a desmayar. Pues es que no podemos empezar de esa manera. Hay que instruir primero, hermano, qué es el ayuno, por qué lo vamos a hacer. Y muchas cosas que están de por medio, hermanos, en este poder para convocar a la iglesia. Entonces esa autoridad no es nada más para decir a tal hora porque yo digo. No, hay límites en eso, que tienen que ver con otros principios de la palabra y con la prudencia y el sentido común. En una política, por ejemplo, se define si va a haber una reunión para disciplina, con cuánto tiempo tiene que avisarse.
Pueden establecerse reuniones extraordinarias, por ejemplo, en el caso de que pasara algo, pues que venga ahí en la política. En el caso de tener la reunión para la elección de algún pastor o diácono, pues como es un asunto bien importante, tendríamos lógicamente que dar más tiempo para decir, hermanos, vamos a dar un mes para que nadie pueda decir, yo no sabía. Vamos a dar un mes y decir, ok, tenemos tiempo para planear las cosas que tengamos que hacer para poder estar aquí en ese día. Entonces, este es uno de los mecanismos en los que se presenta un contrapeso a esa autoridad o a ese poder para convocar a la iglesia. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en el caso de una votación. Se necesita una cantidad mínima de personas para deliberar en una reunión. Eso tiene que estar en la política. Un quórum. ¿Cuál va a ser el quórum? ¿Cuál porcentaje de los miembros de la iglesia? Y eso tiene que ver también con el tiempo con el que se avisó. Si se avisa con mucho tiempo, hermanos, y hay muy pocas personas en la reunión, pues ahí hay un problema y la iglesia también está faltando en su responsabilidad. Entonces, estas ideas nos ayudan a poner esos límites, esos equilibrios, esos balances de cómo funciona la libertad de la iglesia y la autoridad pastoral. No sé si hay alguna duda en esa parte del poder para convocar a la iglesia. Creo que estamos de acuerdo en que no nos vamos a reunir a las 5 de la mañana y en que no me dejarían hacer algo así o decirles algo semejante. Pero hay que pensar en cuál es nuestra circunstancia. Y como les digo, puede variar muchísimo dependiendo de la ciudad, dependiendo del país incluso. Si estuviéramos en un país como en Cuba, donde las reuniones están limitadas a la cantidad de personas y nos están vigilando, pues sabemos que hay que ser mucho más cuidadosos, ¿no? O si quisiéramos tomar una decisión, hermanos, y estuviéramos en este momento en una iglesia en China, pues tendríamos que tomar otras provisiones también para ver cómo nos vamos a escabullir, si nos vamos a reunir en el campo, si nos vamos a ir en el bosque en la noche, o cómo le vamos a hacer para poder deliberar en esa reunión. En tercer lugar, vamos a la examinación, y esa examinación es de dos cosas, es de oficiales y ¿de quién más? ¿A quién más examinan los pastores? A los que quieran ser miembros, ¿verdad? A los que digan, yo quiero ser miembro en esta iglesia. Vean por favor, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Señor, dice aquí en el versículo 1 primero, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo creo que todos hemos escuchado aquí la interpretación de que el ángel de la iglesia era un pastor, alguien que estaba a cargo de esa congregación. El mensaje lo recibe la iglesia y lo recibe también el liderazgo. ¿Y qué había hecho ese liderazgo? Había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los habían hallado mentirosos. ¿Cómo los habían probado? Tiene que haber una examinación de por medio. Es un deber, hermanos, que se desprende también, como hemos visto, y sé que pueden traer ese texto a sus mentes en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conocerán. Y el Señor nos manda a guardarnos de los falsos profetas. Si es responsabilidad de la iglesia y pensamos que el pastor debería ser la persona con más discernimiento en las escrituras y en las cuestiones espirituales, ¿cuál es la conclusión lógica? Que él debe estar capacitado y debe tener el poder para examinar a esas personas, para hacer preguntas incómodas a la gente, que quizá serían hasta imprudentes si alguno de ustedes las hicieran. Alguien que quiera ser miembro, por ejemplo, oye hermano, ¿y tú esto? ¿Y en tu vida hiciste esto? Y creo que había preguntas que alguien diría,
qué me están preguntando todo esto? Pero cuando el pastor pregunta eso, la gente no dice nada porque sabe que en su autoridad tiene derecho a preguntar algo así. Entonces, ¿qué esperaríamos, hermanos? Pues que el pastor pueda examinar a esas personas que dicen, yo quiero ser miembro, preguntarle, indagar en su testimonio, si dice estoy confundido, poder discernir qué es lo que está pasando en la situación y, como hemos visto también, presentar una respuesta a la iglesia. Después de las entrevistas decir, hermanos, tengo la libertad para recomendar a tal, tal y tal, no tengo la libertad para recomendar a tal, por esto, por esto, por esto, y dar una razón con la que la iglesia diga, ok, nosotros hemos intentado conocer a estas personas y estamos de acuerdo en esto. Lo mismo aplicaría para los oficiales, que los pastores no solamente examinen a los que quieran ser miembros, sino a los que quieran ser oficiales. O que la iglesia vea con ciertos dones y diga, hermano, imagínense, hacemos una votación y sale en la mayoría de las personas, un 90% a lo mejor, la votación por un hermano. ¿Ok? Hay que examinar. Bueno, ¿cómo está la vida de ese hermano? Y el pastor, junto con la iglesia, hermanos, pero el pastor puede tener ese discernimiento para ir más profundo, preguntar más, quizás indagar más, y de repente puede salir algo como decir, hermano, ¿pero crees que cumples con este requisito que está aquí? No. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Hermano, no cumples con los requisitos entonces. Tengo que decirle a la iglesia que no podemos y tengo que explicarles por qué. O en el caso de que sí, explicar. O también si la iglesia no estuviera convencida, pues tiene que haber una razón, ¿no? Una comunicación recíproca, decir por esto, por esto, por esto. Como he dicho, hermanos, lo que hacemos, las decisiones oficiales, miembros, tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Si vamos a recibir a alguien, tiene un testimonio creíble. Si no lo vamos a recibir, tiene que ser por algo que podamos ver, algo objetivo, algo que haya dicho, que hayamos visto, que hay una evidencia, es decir, no, el testimonio queda muy en duda por esto que hizo. Entonces, los límites de esta autoridad de examinación, imaginen, voy a poner un caso, ¿no? Voy a suponer un caso. Imagínense que por muchos años ha habido un solo pastor en una iglesia. Imagínense que ese pastor tiene 15, 20 años en la iglesia. Y de repente llega un hombre mediana edad, 40 años, el Señor lo salvó, tiene un testimonio muy bonito, tiene don para predicar, tiene un carácter santo, y el pastor empieza a sentir celos, ¿no? Se da cuenta que la iglesia lo ve, lo escucha, y el pastor empieza a sentir celos. ¿Qué pasaría, hermanos, si el pastor dijera, no lo vamos a ordenar? La iglesia tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Hermano, ¿ve algo realmente en su carácter? ¿Ve algo en los dones de su predicación? ¿Quizás en sus hábitos de estudio? ¿O hay algo? ¿O hay algo? Claro, no se diría así en una reunión de iglesia, ¿no? Pero es para suponer el ejemplo. Puede haber una situación. Puede ser, hermanos, déjenme poner otro ejemplo, que alguien quiera ser miembro en la iglesia y de repente un hermano salga en la reunión de la iglesia y diga, yo no quiero que fulanito sea miembro. Igual hay que preguntar, ¿por qué? ¿Hay algo objetivo? O hermano, hermana, tiene un problema con fulanito y no lo ha arreglado y por eso no le gusta la idea de que sea miembro. Porque va a ser miembro, nos vamos a sentar y a lo mejor usted entra en disciplina. Entonces, tiene que haber un motivo bíblico en la examinación de oficiales y en la examinación de miembros. Pero, repitiendo aquí o resumiendo entonces, los pastores tienen esa autoridad para realizar la examinación con el límite de que tienen que rendir cuentas a la iglesia por las decisiones que tomen y de que si no tienen un motivo bíblico objetivo para tomar una decisión en la examinación de una persona, no pueden hacer lo que deseen. Hay límites que están en la Escritura. Y si no es algo que pueda ser de su carácter, en el caso de los oficiales, de sus dones,
o en el caso de alguien que quiera ser miembro de una iglesia, en alguna falta puntual o algo que haya pasado, pues el pastor no tiene derecho a decir, no quiero que fulanito sea miembro porque no quiero, no quiero que fulanito sea pastor porque no quiero. Tiene que haber una explicación. Y si la hay, hermanos, ¿cuál va a ser el papel de la iglesia? En su responsabilidad decir, es cierto, no podemos negarlo. Nos lo mostró el hermano con la palabra, esto es lo que la palabra dice de ese tema, y no podemos negarlo. Entonces, no sé si en esa parte, hermanos, habría alguna pregunta. Hemos visto la predicación, convocación y la examinación. Hermano, en un momento le pasan el micrófono. Hermano, yo creo que la duda es mía. De la carta que nos leíste hace 8 días acerca de los hermanos, de la recomendación, ¿entran en automático ya la membresía de esta iglesia? No, esa es muy buena pregunta, hermano. La razón por la que recibimos la carta facilita 2 cosas, ¿no? Una, que puedan participar de la cena, porque reconocemos que eran miembros en otra iglesia con un buen testimonio y que salieron bien, es parte de lo que la carta dice, salieron sin ningún problema. Y la otra es que facilita el proceso de la membresía. O sea, una persona que llega con una carta de recomendación de una iglesia de la misma fe y práctica, no lo vamos a pasar por exactamente todos los mismos pasos. Por ejemplo, si hubiera un curso, ¿no? Si tuviéramos un curso para enseñar a nuevos creyentes, no va a ser necesario. Y hay muchas cosas que podemos pasar. ¿Que es importante que la iglesia conozca su testimonio? Tiene que. Y habría que recibirlos en un acto formal, como haríamos con cualquier otra persona que sea recibido como un miembro, en el que la iglesia diga, sí, los hemos conocido, estamos de acuerdo, estaban en aquella iglesia, tenemos comunión con los hermanos, no tenemos nada que decir en contra de su testimonio, y los recibimos en una reunión formal de iglesia, pero no entran en automático. Ajá. La pregunta es por esto, hermano, porque vi a los hermanos que estaban ayudando en el acomodo de las mesas. Ajá. Y bueno, eso es de los miembros, son unas obligaciones de miembros, pero ¿los podemos dejar que participen en esto mientras que no entren como miembros? Yo creo, hermano, que esa es buena señal. Creo que es buena señal. Creo que si los hermanos dijeran, no, pues no nos queremos comprometer aquí, mejor vamos a seguir visitando algunas iglesias, no los veríamos haciendo eso. Entonces, es un buen síntoma. Queremos hermanos que estén comprometidos, y creo que debemos ser cuidadosos en decir cuáles son las tareas en las que otras personas sí pueden participar y en cuáles tareas no. Por ejemplo, si hay jóvenes, hermano, que no son creyentes y veo que nadie está apoyando en las mesas y yo veo que no están haciendo nada, yo me voy a acercar y les voy a decir, ustedes son unos flojos, no quieren apoyar en nada. Porque, ¿qué pasaría si los dejamos participar? O sea, en realidad no les estamos dejando o haciendo entender algo diferente o haciéndoles pensar que son creyentes, ¿no? Pongo un ejemplo así burdo, pero creo que tenemos que distinguir y decir, bueno, hay personas que nos pueden ayudar, si quieren hacer alguna cortesía, si quieren recoger al final, si quieren, y tareas en las que debemos distinguir. A ver, es un ministerio, estos son los encargados, somos suficientes para hacerlo. No sé, ya si el hermano se hubiera puesto un mandil y hubiera entrado ahí, ya hubiera sido un poco diferente, ¿no? Hermano, pues ya está la comida, ya están organizados ahí. Creo que debemos ser sensibles a eso, ¿no? Y saber en qué podemos pedir apoyo y probar la disposición de la gente, hermano. Si alguien quiere ser miembro, decir, oye, hermano, ¿qué no me ayudas aquí con esto? Voy a mover esto, ayúdanos a mover unas mesas. Es una forma en la que podemos decir, ¿la persona está interesada en ser miembro o no? Porque si alguien llega y dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia, y yo veo que se sienta, que se relega, que no ayuda, que no está haciendo nada, yo me preguntaría, diría, ¿de verdad quiere ser miembro de la iglesia? Entonces, pues eso es lo que podría decir ahorita, hermano, pero sí tendríamos que recibirlos para que fueran miembros en un acto formal.
Muchas gracias, hermano. Hermano. Hermano, en la parte de la examinación, ahorita estábamos viendo que, por ejemplo, si la iglesia puede ver ciertos dones en alguien, que sea evidente y lo exponen o lo pueden votar a X o Y hermano, y a lo mejor el pastor no tiene la claridad o no ve exactamente lo mismo que está viendo la iglesia, se podría prestar a esa parte, tanto como membresía o como alguien que pueda predicar o ser diácono, se podría prestar que el pastor pueda decir, o en su defecto la iglesia, en ambos casos que puedan decir, hermanos, necesito más tiempo para evaluar, no lo descalifico inmediatamente, pero sin pedir una prórroga en cuanto tiempo para poder conocer un poco más de su testimonio, poder conocer más de las habilidades que puede tener para el cargo que se le puede dar o para ser miembro. ¿Es posible esto, hermano? Sí. No, otra vez tendremos que preguntar qué es lo que ve, ¿no? Preguntarle, hermano, ¿qué es lo que ve? Si no es algo de carácter, pues hay que pasar a preguntarte los dones. Y si es de los dones, hay que preguntar, ¿pero esa persona ha tenido oportunidad para enseñar? Porque si no las ha tenido, entonces quizá pueda haber alguna manera en que se le puedan dar algunas oportunidades y probar si realmente hay dones, ¿no? Entonces, dependería mucho de lo que dijera ese hermano, ¿no? Si la iglesia está viendo algo y él no, tendría que decir qué es lo que no está viendo y por qué la iglesia está viendo algo diferente. Entonces, habría que ser sensible ahí, ¿no? Para decir si hay algo en particular o es simplemente alguien que no lo había tomado en cuenta y de repente dice, pues yo no había pensado en tal hermano, pero quizá puede ser, hay que probarlo. Es que, hermano, se ha dado en algunas ocasiones y por eso viene la pregunta, porque de repente puedes tener en una entrevista o que ya un proceso de membresía donde prácticamente estaba ya para decir, sabes que vamos a proceder al bautismo, pero en ese momento llega un hermano que dice, no me queda completamente claro su profesión de fe, sugiero que esperemos, y providencialmente, hermano, salen cosas en las siguientes semanas donde muestran que no hay una salvación de esta persona. Entonces, por eso era a lo mejor no puede haber tanta claridad en sí como decir, es que no lo sé, ¿no? O sea, pero digo, si es válido hacer ese cuestionamiento, decir, no lo sé, pero hay algo que no me convence, ¿no? O sea, que sea de parte del pastor o de la iglesia. O de la iglesia. Sí, y donde a lo mejor no es algo objetivo, pero ha sucedido que no es algo objetivo, sino es un sentimiento, pero que al final el Señor providencialmente muestra que fue correcto ese tiempo que se pidió, ¿no? Entonces, esa parte de decir, si a lo mejor se tendría que considerar en la política eclesiástica, o sea, no descalificarla total, oye, pues es que no tienes nada objetivo y no nos podemos guiar por nada subjetivo, pero no sé, la experiencia nos dice que al final ese sentimiento ha sido bueno esperar y providencialmente el Señor ha mostrado el porqué de esa inquietud, ¿no? Sí, creo que dependería también, hermano, de si hay más personas que ven eso o es una sola, porque hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? De qué es exactamente lo que ve, o sea, si puede describirlo aún así, o qué es lo que siente, o qué impresión le causa, por qué le causa esa impresión, si conoce su testimonio. Habría que averiguar muchas cosas, hermano, porque no vamos a tener 100% de unanimidad en las decisiones de la membresía. Vamos a establecer una cantidad de votos y no podemos esperar que haya un consenso total. Hay cosas en las que de repente vamos a decir, no, pues yo hablé con ese hermano y como que no me fue muy convencido. Pero si el 90% de la iglesia está de acuerdo y el pastor también, yo diría, oye hermano, ¿y qué opinas de todo lo que ve la iglesia? ¿Sí me explico? ¿Por qué la iglesia está viendo eso y el pastor también y tú no? Entonces, yo creo que tendríamos que ser cuidadosos con eso, porque no podemos, hermano, subordinar, porque la autoridad de la iglesia funciona como un todo, en conjunto. Entonces no podemos decir, es la autoridad de fulanito contra la de fulanito, ¿no? ¿Cuál es el sentir general de la iglesia, ¿no? De la iglesia.
Si no, eso podría prestarse a algunos abusos, ¿no? Que alguien se opusiera quizás en cada decisión. A ver, hay personas difíciles, va a haber personas difíciles entre la membresía también, y que sea quisquilloso y diga, no, es que este le saca otra cosa, y al otro otra cosa. Entonces, hay que aprender también, cuando la iglesia toma una decisión, decir, la mayoría estamos de acuerdo, vamos a sujetarnos a eso, a no ser que tenga algo objetivo. Sí. Hermano, con respecto a esos hermanos, a esos miembros de la iglesia que conforman el cuerpo eclesial, ¿no es cierto?, que siempre tienen objeciones y ven objeciones y ven objeciones, y no son claras las objeciones porque finalmente son objeciones en contra de la mayoría de la iglesia. ¿Cabe una disciplina para esos hermanos? No. Cabría una exhortación quizás de Mateo 7, sí, y decir, hermano, ¿no será que quizá hay en usted un espíritu con el que juzga muy duro a las demás personas? Con un espíritu con el que quizá ni usted se juzga a sí mismo. Ajá. Más bien me quise referir a eso, una exhortación. Sí, hermano, sí cabría hacerla. Sí, o sea, sí. Y también del orden, hermano, porque si alguien se parara en la reunión de la iglesia, y es parte de las libertades que vamos a ver, que el pastor o autoridad, una de las funciones es mediar en el discurso. Si alguien se para en la iglesia y empieza a gritar, no vamos a recibir a fulanito, porque hay que sentarlo, hermano. Hay que sentarlo y decirle, hermanito, esa no es la manera. Y si tienes algo en contra, explícanoslo con calma, dinos si tienes evidencia, pero esa no es la manera. Aquí vamos a guardar el orden. Y tratar de mantener una sonrisa en el proceso, ¿no? Fundamentalmente tener evidencias concretas. Exactamente. Y el proceso adecuado, hermano. Porque si yo he visto algo y no le he dicho a esa persona, suponiendo el caso de una disciplina, ¿no?, pero en una reunión, y lo expongo en la iglesia y resulta que ni siquiera he hablado con esa persona, hay que reprender a la persona por no haber seguido el proceso. Y hay que sentarla ahí y que sienta vergüenza de decir, hermano, ese no es el proceso. Sí, gracias. Sí, hermana, ahorita llega él. ¿Se escucha? Ya. Cuando una persona quiere ser miembro, ¿se le tiene que ver varios dones? ¿O uno nada más? ¿O cómo es eso? ¿En qué nos debemos fijar cuando vamos a hablar con una persona que quiera ser miembro? Si tiene un testimonio creíble de salvación, o sea, que no haya ningún pecado que desvirtúe esa profesión de fe, y podemos añadir ahí también que cree acerca de Cristo, que es lo que dice acerca del Señor. Entonces, fuera de eso, hermana, si es una persona con muchos dones, con pocos, eso no cambia nada, no cambia nada. Es lo único que estamos buscando, ¿no? Que sea una persona que tenga una profesión de fe creíble y no haya nada en su vida, lo hemos visto sea en doctrina o sea en práctica, que desvirtúe esa profesión de fe. Fuera de ahí no hay ningún otro requisito. Por ejemplo, para los ancianos, ¿sí se tiene que ver los dones? Sí, hermano, sí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Voy a anotar aquí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, si no se alcanza a ver aquí, la última palabra es gente. ¿Qué es lo que hay que ver en un pastor? Bueno, por supuesto, lo voy a dar por sentado aquí, que tenga el deseo, ¿no? Que tenga el deseo. Pero 3 cosas en las que nos fijamos: doctrina, y eso de 2 maneras. ¿Qué es lo que cree? Y cómo estudia y cómo enseña. Si es un hombre, hermana, que dice, yo no puedo pasar ni 1 hora sentado leyendo un libro, muy probablemente no vaya a ser pastor. Muy probablemente. Porque a quien Dios capacita, le da esa pasión también y desarrolla en esa persona un hábito. No un hábito perfecto, pero un deseo de prepararse, de estudiar en la palabra, de pasar tiempo estudiando las Escrituras. Entonces, doctrina, ¿qué es lo que cree? Y cómo estudia y cómo enseña. ¿Qué nos tenemos que fijar en cómo enseña? Porque esa pregunta es bien importante, hermano. Hermanos, hay que reconocer que hemos estado expuestos a un tipo de predicación que es muy buena, extremadamente buena. Quiero decir, en los hermanos que hemos escuchado, cuando escuchábamos a nuestro hermano Joseph, a nuestro hermano Héctor, no podemos juzgar con la misma vara y pensar que todos van a predicar igual. No vamos a tener un John MacArthur, probablemente un Paul Washer, Steve Lawson, un John Piper. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, cuando el hermano está enseñando, ¿mi alma es edificada? ¿Estoy entendiendo más de la verdad de Dios? ¿O no? Se ve que el hermano ahí batalla con las ideas, como que se hace bolas, y cuando dice, yo digo, no le entendí. Eso es en lo que hay que pensar, ¿no? Cuando escuchamos a un hombre. No que nos lleve por los cielos, hermanos, al tercer cielo, así arrebatados por la predicación y con las señas así de John Piper y los gritos que da Paul Washer a veces así de repente. No, pero hay que preguntarnos, ¿Dios está hablando a mi corazón cuando este hermano enseña? ¿Estoy siendo edificado o no? O el hermano nomás me confunde. Si me confunde, pues ¿cuál es la respuesta, hermanos? Que muy probablemente no tiene un don para enseñar. Entonces, doctrina, nos fijamos en eso. Piedad, estoy refiriéndome al carácter que hay aquí, en 1 Timoteo 3, ¿no? Todo el carácter que encontramos allí, que creo que podríamos resumirlo de esa manera. Piedad, un hombre que viva delante de Dios. Y la última, hermana, esta también es importante, pero está incluida en las características, es que es un hombre de gente. ¿A qué me refiero con eso? Si es un hermano que dice, a mí me encantan los libros, tengo una colección en mi casa y los leo, pero a la hora de hablar con otra persona es una piedra, no sabe comunicarse, es un hombre tosco, es un hombre huraño, es un hombre que incluso a lo mejor en su trato podría parecer grosero, hay que preguntarnos y decir, ¿estará siendo este hermano llamado al ministerio? Porque el apóstol Pablo nos habla aquí de una persona que sea hospedadora. ¿Y cómo se ve a alguien hospedador? Alguien que recibe otras personas, que es amoroso. La Escritura también dice que sea amable, que no sea contencioso. Y hay cosas en el trato de esa persona en las que nos podemos fijar. Y repito, si es un hombre así con el que decimos, yo no me imagino a este hombre sentado en una consejería, o yo no me imagino a este hombre sentado con mi esposo y conmigo, platicándole de nuestros problemas. Yo preguntaría, ¿por qué será? Tendrá un trato muy huraño, muy hosco, no es una persona amable, no es una persona hospedadora. Pues hay que ser cuidadosos en evaluar también eso, ¿no? Si no es una persona de gente, pues ¿por qué tendría que estar en el pastorado? Si el pastorado es una labor con las personas, con la gente. Entonces, me gusta mucho como lo dice Albert Martin. Digo, además de la piedad, él dice, un hombre de libros y un hombre de gente.
Tiene que ser alguien que pueda estudiar la doctrina y enseñarla y que sepa. No un hombre con un carácter perfecto. Podemos tener muchas diferencias. Quizás es un hombre que impone, quizás en su carácter, o tiene una personalidad fuerte, pero sabe cómo tratar a la gente, sabe mostrar amor, es hospedador, es amable, no se enoja fácilmente, no es un hombre irascible. Ese es el tipo de persona que queremos buscar. No sé si eso ayuda, hermana. ¿Sí? Hermano Ángel. Ajá. En una reunión que tuvimos, hermano, con el hermano Jorge Rodríguez, se hablaba de la importancia del pastor de tener un seminario, estudiar un seminario. Eso puede quedar en la política, ya sea como necesario o no, porque también en la historia de la iglesia, digo, hay hermanos que han sido de mucha bendición y que no han, a lo mejor los menos, pero se han dado, ¿no? Que no han ido a un seminario, pero Sí. que Dios los ha usado grandemente. Sí, Spurgeon es un ejemplo, John Bunyan, otro ejemplo, hay muchos. Lo que debe estar en la política, hermano, es que sea alguien que no tenga reservas en la confesión de fe, porque si no vamos a dejar de ser bautistas reformados. Si dejamos entrar gente que dice, no, hermano, yo creo que el gobierno debería ser diferente, pero déjenme entrar, yo voy a tratar de hablar con los hermanos. Si dejamos entrar a alguien que dice, no sé, déjenme pensar en otro ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir? Bueno, el caso del bautismo, ¿no? Sería el más sencillo, alguien que dijera, no, hermano, es que sí podemos bautizar infantes también, pero los adultos también. No podemos, o sea, tiene que ser alguien que tenga la misma confesión, si no el día de mañana esta iglesia deja de ser bautista reformada. Ahora, en la cuestión de la doctrina, hermano, hay que ser sensibles a cuál es el contexto en el que estamos. Y con eso me refiero a que quizá no haya muchas oportunidades para estudiar en un seminario. Gracias a Dios, pues creo que están surgiendo, ¿no? Están surgiendo más oportunidades. Pero lo que debemos de ver en sí es, en ese caso, ¿no? Voy a suponer una situación. Supongamos que tenemos un hombre, otra vez quizá mediana edad, 40, 45 años, no tiene educación teológica, pero vemos sus hábitos de estudio y decimos, este hermano devora libros, los entiende y sabe lo que está diciendo y sabe hablar de teología. Pues aunque no tenga una preparación como tal, formal, quiero decir, es en las cosas en las que nos debemos fijar, ¿no? Pero hay que preguntar, ¿y sus hábitos de estudio? Si son muy buenos, es ese tipo de hombre que queremos. Ahí puede pasar horas estudiando, leyendo en la palabra, informándose de la doctrina. Es más eso, hermano, lo que queremos buscar. Ahora, si pudiéramos tener hombres entrenados, pues sería una bendición. Pero no creo que deba ser un requisito indispensable atendiendo a las circunstancias en que estamos en este país y en este punto también como iglesia. Si el Señor levanta un hombre que no tiene educación formal, pero vemos esa dirección en él, yo no tendría ningún reparo en decir, es el tipo de hombre que buscamos. Y luego, Jonathan. Cuando ese pasaje de 1 de Timoteo dice que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿a qué se refiere, hermano? Buena pregunta, hermano. Hay algo que conocemos de las personas, ¿no? Cuando asisten a la iglesia, pero hay otra parte que no podemos ver, ¿no? A medida que conocemos a esa persona, y los pastores que queremos tener son personas que debemos conocer bien, su familia, incluyendo, hermano, cómo se relacionan con las personas de afuera. Háblese de familiares, háblese de vecinos, háblese de empleadores. Si están trabajando en algo, podemos pedir referencia para decir, oye, así se comporta en la iglesia, pero ¿cómo se comporta afuera? ¿Cómo se comporta afuera? Así se ve en su casa, pero
¿Qué es lo que hace cuando sale de su casa? ¿Qué dice la gente que lo ve? Porque si hay algo de reproche en ese sentido y hay personas que levantan objeciones, incrédulos incluso, que dicen, no, yo lo conozco, es grosero, es maldiciente, se emborracha. Hay que escuchar también eso y decir, hermano, ¿es cierto eso? Y si es cierto, no hay requisitos, no hay calificación entonces, ¿no? Muchos interpretan esa parte del pasaje como que bueno, que gente que lo conocía de antes de su conversión puede decir, pero si este era así y ahora se hace el santo y todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque todos venimos de un contexto pecaminoso y muchos batallan todavía con la consecuencia de su pecado de esa época cuando... Y alguien puede decir, no, pero si yo lo conozco y fulano de tal era así, estuvo aquí, estuvo allá, estuvo detenido, a eso. Quizá, hermano, no estoy seguro de esto, voy a ser más cuidadoso, no estoy muy seguro de esto, pero quizá alguna persona que haya vivido una vida de tal manera escandalosa, no sé, no me imagino que como iglesia podamos ordenar, por ejemplo, a un capo, ¿no? Quizá alguien, a un sicario que se convirtió o algo, pero a un capo y decir, todavía tiene incluso denuncias en Estados Unidos o aquí, o se le persigue por delitos. Híjole, hay que ser cuidadosos en esa parte, ¿no? Pero si no hay nada de eso, independientemente del trasfondo del que venga, el Señor lo puede usar, ¿no? Usó el apóstol Pablo participó en un homicidio, eso fue lo que participó, y el Señor lo levantó. Sí. Muchos venimos de trasfondos de divorcios y todo eso, y bueno, si se va... Un caso en el que sí aplicaría, hermano, que quizá no es muy común en este país, solo lo digo por mencionar, porque hay casos como ese, personas que tienen 2 esposas, en África, por ejemplo. Si un hombre se casó con las 2 esposas, ¿qué le vamos a decir, hermanos? ¿Que las deje? ¿Que deje a una y se quede con la otra? ¿Y a cuál va a dejar? Se tiene que quedar con las 2, pero no va a poder ser pastor. Entonces, claro que estoy hablando de países en África, Arabia, otras partes, en las que es un problema real ese, hermanos, no estoy inventando algo. Los misioneros tratan con cosas como esas en países en los que está permitido casarse con varias mujeres. Entonces hay que examinar caso por caso, ¿no? Sí. Ya última y nos vamos, hermano, porque... Hermano, en el entendido que todavía como iglesia no teníamos y estamos en el proceso de la política, ¿qué pasa con aquellas personas que vienen a la iglesia, que en cierto sentido ponen como sus condiciones, oye, yo quiero participar de la cena, pero no me comprometo con la iglesia, ¿no? Pero yo soy creyente, dan su testimonio, es creíble, pero las condiciones se prestan como para decir, no puedo ser parte de la iglesia, pero cuando esté aquí quiero participar. O con aquellos que están en la iglesia, no hay un interés de seguir el proceso de membresía. Como iglesia, ¿cómo podemos presentar argumentos? Porque una cosa va a ser que lleguen contigo, hermano, y te lo presenten a ti, y otra nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a confrontarlos y decir sí, no, por esto y por esto? Sí, bueno, 2 situaciones, ¿no? La primera que decías, cuando alguien dice, yo quiero participar de los privilegios de la iglesia, pero no soy todavía miembro. Hay que dejar en claro, ¿no? Explicarle a esa persona, hermano, ¿usted realmente quiere ser parte de la iglesia? Sí, ok. Solamente le pedimos paciencia, este es el proceso que tenemos, ya lo estamos conociendo a usted, o sea, no estamos parados, nos estamos tomando en serio lo que está diciendo, su intención de ser miembro de la iglesia, y va a tener una entrevista con el pastor, los hermanos de la iglesia se van a estar acercando a usted, y va a iniciar un proceso. Si es una persona, hermano, que realmente quiere estar en la iglesia, que entiende algo de lo que significa decir, yo quiero pertenecer a esta iglesia, va a decir, sí, hermano, yo tranquilo, me sujeto, si este es el proceso, está bien.
Pero si es una persona conflictiva, pues puede empezar a poner reparos, ¿no? Ahora, la política nos va a ayudar en eso, decir, este es el proceso y no lo vamos a cambiar, a no ser después, ¿no? Pero para recibir a esta persona, este va a ser el proceso y no vamos a admitir que si usted quiere saltarse aquí, que si no le gustó esta parte, que si no le gusta que los hermanos lo aborden para preguntarle testimonio, entonces ahora sí, esa es la forma en que lo estamos haciendo en la iglesia. Si usted está muy en desacuerdo con esto y con la política que tenemos, pues busque otra iglesia porque no vamos a salir de acuerdo. Entonces, si es una objeción así conflictiva, hermano, de algo que tiene que ver con el proceso que tenemos, porque uno de los requisitos para los miembros después de la política es que lean la política y estén de acuerdo con la política. Y si alguien dice, yo no puedo estar de acuerdo con este proceso, tenemos que decirle, hermano, pues lo sentimos, pero la membresía en la iglesia es así, y así lo decidimos juntos, es lo que vemos en las Escrituras, y si no quiere comprometerse aquí o no puede, por razón de conciencia, pues busque otra iglesia, ¿no? Digo, tendríamos que llegar a ese extremo, ¿no? En alguien que sea muy conflictivo. Ahora, alguien que... ¿cuál era el segundo, hermano? ¿Cómo dijiste? Alguien que asiste a la iglesia y que le preguntamos, oye, ¿tú quieres ser miembro? No, algo así, que no se compromete con la iglesia, ha estado asistiendo por un tiempo a la iglesia, algo así, pero no quiere ser miembro. Así es, Okay. profesa, da un testimonio, yo soy creyente, pero excusándose más que otra cosa, dice, pero no quiero ser miembro, no puedo ser miembro por tal o cual cosa. Sí, yo creo que tenemos la libertad, hermano, de llamar la atención en el sentido, con cuidado, de decir, hermanito, pero eso es lo que pide el Nuevo Testamento. Hemos sido injertados a un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y si realmente hemos sido injertados a Él, queremos participar de la vida de la iglesia. Entonces, yo sí animaría a alguien que si oye una respuesta así, le explique lo que es la membresía. Quizás alguien que no sabe, y si sabe, decirle, hermano, y si usted profesa ser cristiano, ¿por qué no se anima? ¿Por qué no se compromete con la iglesia? Contacto, hermano. Hay una manera de decir las cosas así, fuertes, duras, contacto. He conocido a personas así, no en esta iglesia, no voy a decir nombres, que tienen años asistiendo. Y a veces son más puntuales, a veces son más cumplidos en un sentido y no quieren ser miembros. Hay que exhortarlos. Yo para nada me sentiría cómodo de decir o de pensar que ellos se están sintiendo tranquilos cuando no están sirviendo a una iglesia y profesan ser creyentes. Pero hay que hacer eso con paciencia, con amor y explicando, ¿no? Pero sí se da, hermano, eso que dijiste ahorita, y sí se da bastante, ¿no? Hay que ver también en su historia, o sea, si viene de otra iglesia, si fue lastimado allí, si tenían una membresía que no era bíblica, hay que examinar también allí caso por caso, ¿no? Si es alguien así que lleva años diciendo, yo me voy a hacer miembro y no toma ningún paso, yo al menos daría así, ¿no? Un poco. Ustedes saben que no soy así, impulsivo, hermanos, o enojón, pero sí le diría, oiga, hermano, pues ¿qué está esperando, no? ¿Qué está esperando? Sí. Hermanos, perdón, ahí ya vamos a terminar, ya nos alargamos mucho aquí. Muchas gracias por las preguntas. Creo que es de las cosas que han enriquecido más estos estudios. Los animo a seguir con esa actitud. Oremos, hermanos.